Buenos días, quería presentar la ponencia Mayáutica, un proyecto artístico entre el dibujo y la escritura, que forma parte de un proyecto de investigación titulado Artistic Research, el laboratorio de dibujo y procesos gráficos como una práctica investigadora corporizada, del que soy investigadora principal y que está financiado por la Comunidad de Madrid junto con la Universidad Complutense en un convenio plurianual en el año 2000, entre el año 2022 y 2024. Pues bien, Mayáutica es un proyecto que plantea una reflexión acerca del aspecto performativo del dibujo y considera la línea en su evolución desde el garabato infantil y desordenado hasta la aparición de las primeras grafías inteligibles. Se trata de un proyecto, por lo tanto, de dibujo propio que combina la investigación plástica junto con la investigación teórica. Con este proyecto pretendo reflexionar acerca de los modos en los que la generación de líneas se constituyen como maneras de expresar y compartir el mundo alrededor. El segundo objetivo fundamental de esta investigación sería observar cómo estos modos de marcar derivan tanto del desarrollo cognitivo natural del ser humano como de procesos educativos. En tercero, sería contemplar cómo el dibujo implica una forma encarnada de pensamiento y cómo expone un proceso más que una imagen que surge como su resultado. El cuarto objetivo fundamental de esta investigación es reflexionar acerca de protocolos de dibujo aplicables que surgen tanto a partir de la observación de los dibujos infantiles como de la reflexión de lo que implica la realización de marcas más o menos deliberadas. Y por último, pretendo apuntar cómo, lejos de favorecer el desarrollo integral y holístico de los primeros dibujantes, los procesos educativos favorecen un paradigma sesgado de acceso al mundo que influirá también en sus procesos cognitivos y en su desarrollo global, más allá de su propia evolución o maduración gráfica y artística. Los dibujos infantiles son la condensación del cuerpo en movimiento. Implica la destreza de agarrar un lápiz y la voluntad de hacer marcas sobre una superficie previamente en blanco. En el desarrollo de un trazo, el pensamiento y el movimiento tienen lugar simultáneamente. Sin embargo, las niñas pequeñas no tienen ideas preconcebidas y su pensamiento está directamente relacionado con los procesos cognitivos que se ponen en marcha con la actividad manual. Como sabemos, existe una correspondencia entre el uso de la mano y la conexión cerebral, y así entre el desarrollo de la primera y del cerebro. En este sentido, el conocimiento se adquiere a través del contacto directo y, como sostendría Gibson, podríamos considerar el aprendizaje como la educación de la atención. Aquello a lo que prestamos atención mientras nos movemos en el entorno afecta y modela nuestra percepción y los procesos gráficos cognitivos implicados en ella. Es muy interesante observar cómo Foucault, en el caligrama deshecho, planteaba cómo las palabras podrían ser entendidas como dibujos más que como vocablos, lo cual posibilitaría la convivencia entre los signos lingüísticos y los plásticos. Sin embargo, en Occidente, se aprende a escribir imitando la apariencia de las letras. Así, estas se convierten en formas alejadas tanto de los caracteres pictográficos de las que derivan como del movimiento corporal que conlleva su consecución y que es propio de sistemas de escritura como el chino. El psicólogo ruso Lev Vygotsky observó que los primeros dibujos infantiles, más que dibujos, son meras indicaciones, donde el utensilio solo sirve para fijar un movimiento manual. En un momento dado, las niñas descubren que las marcas que realizan son la manifestación de algo que, a su vez, tiene nombre. Así pues, el componente notacional y la capacidad de nombrar están implícitos en el acto de dibujar. Cuando aprenden a escribir, las niñas copian la forma de las letras, pero eso no quiere decir que escriban. La escritura supone el descubrimiento de que las letras, como marcas prefijadas, pueden ser organizadas en combinaciones concretas que generan palabras, las cuales adquieren un significado. Este descubrimiento conlleva a su vez el nacimiento de la capacidad de leer. Alguien que no sabe leer tampoco puede escribir. Por contraste, es interesante observar cómo se aprende a escribir en la sociedad china. De acuerdo con Yu Pengjian, la caligrafía china es esencialmente un arte de movimiento rítmico. Mediante la observación de la naturaleza, los calígrafos chinos
tratan de entender los principios de cada movimiento, para así transmitirlos mediante el pincel. No se trata tanto de generar marcas o contornos como de reproducir los gestos, ritmos y movimientos del mundo. En este sentido, las palabras se recuerdan y adquieren sentido como gestos, no como formas, de modo que la marca física es una especie de derivado, de residuo casi accidental del movimiento de la mano y del cuerpo. Existe, pues, una relación aquí entre las fuerzas físicas desplegadas en la creación de una imagen y la forma resultante. Escribir implica una secuencia de acción-reacción que asemeja al acto de dibujar. Así, en la caligrafía china, la persona y la escritura se generan mutuamente. Según la psicología ecológica, la actividad perceptiva está vinculada al movimiento de todo un ser, incluidos la mente y el cuerpo en su entorno. El conocimiento obtenido a través del intercambio con este es eminentemente práctico. Es una forma de comprensión ligada a la acción en la que está inmersa el espectador. Así, el dibujo como conocimiento podría considerarse metafóricamente como una práctica relacional. La escritura, como imitación de un elemento artificial codificado, conlleva, al contrario, una práctica reductiva en Occidente. Bien, si tenemos en cuenta los estudios del desarrollo de la expresión plástica desde un enfoque evolutivo, como es el caso de Víctor Lowenfeld y Anthony Machon, veremos cómo la expresión gráfica infantil tiene que ver con la madurez del aparato motriz y de los sistemas cognitivos y psicoperceptivos del niño y de la niña. En su texto de la mano, de cómo su uso reconfigura el cerebro, el lenguaje y la cultura humana, el neurólogo Frank Wilson realiza un recorrido por la evolución humana teniendo en cuenta el desarrollo de la constitución anatómica de la mano. Asimismo, sabemos que el cerebro está formado por dos lóbulos simétricos, pero funcionalmente distintos, que se encuentran interconectados. El hemisferio derecho, que es el primero en desarrollarse, está más familiarizado con las necesidades de nuestras primeras fases de la evolución y funciona de un modo holístico. Es capaz de integrar sentimientos, reconocer imágenes, apreciar la música, es no verbal y facilita las percepciones globalizadas que tienen en cuenta la multidimensionalidad de nuestros sistemas perceptivos. En el hemisferio derecho se generan más que en el izquierdo emociones que escapan de lo racional y expresiones que desafían a la lógica, definiéndose por cualidades no discursivas, no lineales ni secuenciales, sino que actúan todas a la vez. Es el hemisferio donde residen los sueños, las aspiraciones y las metáforas. Por su parte, el hemisferio izquierdo es complementario del derecho. Es el que es capaz de hacer o ejecutar algo concreto. Es en el que reside la simbolización, por la que se conoce el mundo, la abstracción, el análisis y donde se desarrolla mayoritariamente el lenguaje, lo cual permite sustituir las imágenes por conceptos, incluyendo los números, y establecer un desarrollo discursivo lineal y lógico o racional. A lo largo de la evolución del ser humano, también las manos se especializaron y el ojo desarrolló funciones opuestas pero complementarias a través de los conos y los bastones. Los bastones, sensibles a la luz, permiten percibir cualquier movimiento y cambio de luminosidad, detectan la totalidad del campo visual y se asocian con un estado mental de contemplación. Los conos, además de percibir el color, son responsables de la visión focalizada y nítida, no favorecen la visión general ni periférica y corresponden a un estado mental de concentración. Se asocian con el hemisferio izquierdo y con la capacidad de escrutinio. Por su parte, la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, se convirtió en protectora. Es la que normalmente sujeta a un bebé y la que protege. La mano derecha, controlada por el hemisferio izquierdo, es la que empuña la espada, selecciona los mejores frutos y es la que ejecuta las acciones, incluida la escritura. La selección natural, según Leonard Shlain, escogió la mano dominante para ser la agresora y es esa misma, dirá, la que escribe. Esto siempre entre los diestros, por supuesto. La lateralización cerebral del ojo y de la mano afectó irremediablemente al modo en que percibimos, manipulamos, simbolizamos y pensamos sobre el mundo. Según la distribución cerebral, el aprendizaje de la escritura
y la lectura supone el favorecimiento del hemisferio más racional, pragmático, focalizado y funcional frente al que es integrador, creativo y tendiente a la divergencia. Cuando la niña dibuja de un modo libre, canaliza la expresión de aquello que forma parte de sí, de un modo más o menos inconsciente, y puede poner imágenes e integrar aquello que ha experimentado o le ha sucedido. A través del dibujo, las niñas dan sentido al mundo que les rodea, a la vez que la configuran. Sin embargo, cuando aprenden a escribir, se exige de ellas una focalización que anula toda integración. Como hemos visto en el sistema occidental, las niñas aprenden a escribir copiando letras, aprenden la importancia de no salirse de los límites, de centrarse, de imitar una forma, de focalizarse, de ser perfectas replicadoras. Su vista se focaliza y su mano se especializa, forzada a adquirir la destreza manual necesaria para tan intrincado aprendizaje. Lo que en el dibujo es espacialidad y dispersión, en la escritura es linealidad, secuencialidad y efectividad. Lo que en el dibujo conlleva una expresividad corporal y gestual fundamental, véase la importancia y la satisfacción de los dibujos más tempranos que el niño y la niña ejecutan con la alegría del descubrimiento, se trunca con la escritura. Mayáutica es un proyecto de investigación plástico que parte de diversas indagaciones en los dibujos tempranos de mi hija Maya. IMAA es el modo en que la niña escribió su nombre por primera vez con 3 años. Aunque las letras no se encuentran en el orden adecuado, hecho que su maestra de educación infantil le recalcó, es evidente que para ella este escrito cumplía con los requisitos de ser capaz de nombrarla. Este hecho me llevó a preguntarme acerca del modo en que Maya escribía, o mejor, dibujaba sus primeras letras, y a recopilarlas. En ese momento, tanto las letras que identificaba como los garabatos que no nombraba específicamente fluían alternativamente, ocupando todo tipo de superficies. Muchas de las letras aparecían en orientaciones no coherentes con nuestro alfabeto, como es el caso de una M horizontal o una A invertida, pero todas ellas eran marcas reiterativas y claramente identificables. Fue entonces cuando empecé el proceso de vincular garabatos no identificables con marcas que sí lo eran y sobre todo que la niña definía como letras, con el fin de relacionar ambos procesos, aparentemente indistinguibles para Maya. En el proceso de emparejar las letras y los trazos sin nombre, las fui enfrentando, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los últimos sucedían a las primeras, como si una suerte de calentamiento previo de la mano fuera necesario para configurar las letras. Las estrategias o protocolos puestos en marcha para la construcción gráfica y metafórica que he implementado aquí y que son culturales y performativas son aquellas que el ser humano ha desarrollado para poder desplegar el dibujo como un modo de conocimiento, como es el caso de la perspectiva, la escala o la comparación. Después, los signos fueron transcritos con detalle a un papel mayor, manteniendo su disposición y orientación espacial, y escalados, aumentándose su tamaño sin modificar la forma. Posteriormente, y a partir de la consideración de los trazos como residuos gestuales que la autora realiza con todo su cuerpo y que por lo tanto son susceptibles de existir en el espacio tridimensional, procedí a aplicar las normas de la perspectiva cónica o lineal utilizada en la representación artística sobre los trazos. Con ello, buscaba visualizar lo que ocurría alrededor de un gesto y que conllevaba la marca que tiene lugar en un espacio que se codificaba ahora como tridimensional. La simulación de la existencia de un espacio tridimensional alrededor de una marca plana posibilita la repetición de los trazos, la consecución no lineal, sino simultánea y multidimensional de un gesto gráfico y la eliminación de la cualidad bidimensional del dibujo en el papel. Se hace palpable entonces la cualidad axiomática de la que habla Ricardo Horcajada. El gesto dibujado a partir de su marca, que es ahora múltiple, sale de su plenitud para tornarse cuerpo. Finalmente, los trazos se unieron con aquellos que habían sido emparejados mediante líneas que los vinculaban, generando una especie de malla de nodos y conexiones donde se daba una correspondencia, un corresponderse el uno al otro, un gesto al otro fundamental. Así, las líneas no aparecían tanto como conectores que iban de un punto a otro, sino como elementos que describen un movimiento de correspondencia,
de un elemento al siguiente o al anterior, y así sucesivamente, y alternativamente de un modo transversal. En la malla resultante podemos seguir llevando cada grupo de elementos hacia cualquier dirección y de un modo no lineal sino caótico, más cercano al alboroto de los primeros garabatos infantiles que al ordenamiento lineal de la escritura. Como conclusiones, podríamos decir que la lateralización cerebral del ojo y de la mano afectó al modo en que percibimos, manipulamos, simbolizamos y pensamos sobre el mundo. A través de los dibujos, los niños dan sentido al mundo que les rodea, a la vez que lo configuran. Sin embargo, cuando los niños aprenden a escribir, se exige de ellos una focalización que anula toda integración. Con este proyecto plástico se pretendía aludir a la complejidad de la producción de trazos infantiles y vincularlos con la psicología ecológica. Esta contempla cómo la actividad perceptiva está vinculada al movimiento de todo un ser en su entorno. Así, el proceso de construcción de significado mediante el dibujo podría considerarse como una práctica relacional que tendría un resultado metafórico. El objeto cognitivo resultante, el dibujo, hace referencia a una realidad externa o una experiencia concreta, a la vez que favorece la aparición de lo que aún no se conoce. La escritura, como copia de elementos gráficos artificiales, desvinculado del cuerpo que los genera, implicaría una práctica reductiva. Muchas gracias.